El señor Ricardo Flecha con nosotros aquí en sinantena.fm para el quiz de la cuestión. ¿Cómo le va, don Ricardo? Muy bien, muy contento de estar acá. Primera vez que vengo a la radio y te cercioraste que no tiene antena, ¿verdad? Que no tiene antena. Sí, ya podemos decir con Así fe. que ese es el quiz de la cuestión. Ya no tiene antena. Nada, muy contento por este nuevo proyecto que tiene como finalidad acercar a las nuevas generaciones la guarania. Un poco explicar los orígenes y explicar también que la guarania y Flores sobre todo fue un cronista de su tiempo y que es lo que nosotros creemos que la gente de ahora, y por eso queremos compartir con la gente, ¿verdad? Que tomen la posta y escriban la guarania con la lírica de este tiempo y con los sonidos contemporáneos, ¿verdad? Y con toda la fusión que eso significa. ¿Vos de qué? Porque hay hoy por hoy, me parece, como dos vías, ¿verdad? O dos escuelas. Uh-huh. La que te protege todavía la polca y la guarania como primigeniamente, digamos, se elaboraban, digamos, uh-huh. Incluso que no te pase con el tema de la polca. Por ejemplo, hay grupos que lo tocan bastante más rápido que antes. Uh-huh. Y estos otros grupos dicen, no, eso no es polka. O sos de los que efectivamente quieren que se fusione, que se usen los instrumentos de ahora, las letras de ahora, no importa si es que no son así divinas y encantadoras. ¿En qué sector te ubicas? No, yo creo que me ubico en el segundo sector, ¿verdad? Creo que debe haber un equilibrio, tampoco mezclar por mezclar, y por eso que estamos preocupados en el sentido de que uno tiene que conocer lo que va a mezclar, lo que va a utilizar. Y aparte todos somos hijos de lo que escuchamos, ¿verdad? No se puede obviar, uno no puede quedarse en lo que era. O sea, a mí me gusta una polca o una guarania de hace 80 años, 50 años, puedo disfrutar, pero yo creo que hay cosas ahora que cantar y hay una lírica de este tiempo, ¿verdad? A mí me gusta mucho la fusión de algunos géneros. Y siempre doy el ejemplo primero de Flores, ¿verdad? Que su música se fusionó con la música clásica, porque sus profesores eran clásicos, Dentisa y Pellegrini, con un poco de la cultura originaria, porque Flores visitó muchas de esas culturas originarias, se fue a la Argentina, escuchó ahí otro mundo sonoro. Y más cercanamente, ¿verdad? Una experiencia fantástica es la de Astor Piazzolla. ¡Opa! Cuando en Argentina lo bajaban, digamos, exacto. Y le decían, no, esto no es tango. Bueno, mataste el tango, negro. Sí, sí. Pero en realidad hoy, más que nunca, nadie toca el tango sin la impronta de Piazzolla. Por ejemplo. Y nosotros tenemos músicos aquí, solo que tendríamos que hacer esa gran conversación y ese intercambio de pareceres para que la guarania pase a las nuevas generaciones con esa impronta, ¿verdad? De hecho, hay una carta de José Asunción Flores a los jóvenes, ¿sí? donde él les insta a que tomen esa música como parte, porque decía que los jóvenes eran los que van a cambiar el mundo. La guarania entonces no es solamente la banda sonora del Paraguay. No, la banda sonora del mundo puede ser. Por eso, puede ser tranquilamente, patrimonio y todo esto que se está estudiando, pero esto que me contás es la primera vez que lo escucho, sí. ¿Verdad? Donde Flores mismo le dice, tomen la guarania, jóvenes. Así mismo. Hagan la suya. Sí, porque decía también, mientras haya un paraguayo que silbe la guarania, yo voy a seguir vivo. Y entonces yo creo que esa cuestión tenemos que tomar muy en serio, porque Flores sintetiza un sentido. Y aparte, hay una cosa que la gente desconoce. Flores creó un género musical urbano, como el tango, como otros géneros, como la bossa. Exacto. Un género que nació en Asunción y que después, por la cuestión del exilio, ¿verdad?, se fue y se desarrolló más en la Argentina. Y bueno, después llegó a su punto alto en Rusia, cuando trabajó con grandes directores como Khachaturian y todo eso, que realmente elevaron a la categoría de poema sinfónico, ¿verdad? Que era seguramente lo que Flores soñaba, tratar de universalizar su obra dentro de ese ámbito clásico. Y tiene dos vertientes, la guarania, la popular y la sinfónica, y me parece que los dos pueden ir de la mano tranquilamente, ¿verdad? Y si se puede mixturar con el
con el hip hop, con lo que esto que estamos escuchando ahora mismo. A ver, escuché. Esto tiene mucho de jazz, pero está también en una clave muy conocida. Te presento a Mitch, nuestro productor, director. Qué loco, así mismo, ¿verdad? sí. Pero si hablo de la historia... Y está en el tiempo. Sí, Está en el tiempo 6x8. están 6x8. Esto es de Chino Corbalán, su proyecto. Ah, mira los Brutal. chinos. Brutal. Y está el cuarteto Yoayu también, que hace cosas Ah, extraordinarias. ¿podemos escuchar eso? Vos sabés que Chicorea nos dejó una gran enseñanza cuando vino. Cuando alguien casi le cuestionó que había pasado por todas las... Él empezó haciendo un trío acústico. Y después pasó por la música de pequeñas bandas y después se fue a la música electroacústica, no sé, esas cosas tan raras. Y volvió acá con un trío, como había iniciado. Entonces él decía que eso era la espiral dialéctica. Recorrer el camino y volver al mismo lugar donde empezaste, pero de manera diferente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con la guaranía. Traspasar todos esos caminos, experimentar, porque finalmente, ¿verdad? Es lo que hacemos los creativos, ¿verdad? Experimentar sensaciones, la música. No se puede concebir una música sin estos músicos, sin Corbalán. Hay un chico en Luque, Edu Martínez. O sea, hay un montón de gente que está trabajando en eso y que está buscando su identidad, porque finalmente lo que uno hace a través de la música es buscar su identidad. Y hoy es tan importante porque hoy realmente uno se pregunta qué es lo paraguayo y a veces tiene una duda, no sabemos más qué es, ¿verdad? Pero está bueno eso. Pero A mí claro, está muy bueno porque si nos encasillamos ahí es que si nos quedamos... Esto es Paraguay, la música paraguaya es como Sí, quedarte cuadradito a mí ahí. me pasó una cosa simpática cuando me fui a mezclar el disco el canto de los Caraí en el estudio discazo. en el estudio de Silvio Rodríguez. La persona que iba a mezclar el disco, yo le pasé el máster y puso ahí como te voy a hacer este trabajo tan... Le parecía como que... Y era un polaco. Y al día siguiente cuando me fui, porque bajó todo y me dijo, pero acá no hay arpa. ¿Y? Entonces, pero me dijo, no, pero yo esperaba encontrar arpas y guitarra. Y encontró una cosa diferente. Encontró cosas de arreglos de Pinchi Cardoso Campo, que yo creo que uno de los mejores arreglistas, porque maneja los códigos de la música popular y de la música contemporánea. De hecho, tiene un disco Berta Rojas donde él le arregla a Paquito de Rivera, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay un mundo en la cabeza de Pinchi que muy pocos tienen acá y que son los que de alguna manera nos empujan para ir hacia el lado que tenemos que ir. Y hay herederos de estas cabezas también. Ay. Sí. Oye, claro que hay. Claro que sí. A mí me gusta mucho lo que hace Chino. Realmente... Y hay un esfuerzo, ¿sabes qué? Hay seriedad en lo que hace. Eso. Está Paula Rodríguez también con todos los proyectos que ella encara justamente. Sí. Muchos bajistas están encarando justamente No, y la experimentación. sobre todo ella que es mujer en medio de tanto macherío. Efectivamente. ¿Verdad? Porque eso hay que tener en cuenta también. Y ella es la que encara encima, o sea, ella arma los proyectos, ella es arreglista también. Y es muy bueno. Es muy bueno. No, es muy bueno es muy buena esa intención de conectarse con la gente de su generación a través de unos rasgos identitarios como son la polca y la guarania. Y en este sentido hay que darle ¿cómo se dice? Darle un reconocimiento a ¿cómo se llama nuestro amigo el saxofonista? Este se llama el Alzheimer. Que estuvo en el Brasil, me queda acordar. El que ya se fue. Ya se fue. Sí. Ay, Dios mío, estamos los dos. Sí, el que ya se fue, le digo ya sí. Sí, ya sé de quién estás hablando. Como digo un presentador. Este cantante Ricardo Flecha que cantó con una gorda en la Argentina que no me acuerdo el nombre. ¡Oh!
Palito. ¡Palito Miranda! Ay, Miranda. Ahí está, Palito Miranda. Hay que darle el reconocimiento también Pero porque sí, él hacía sí. esa música paraguaya jazzística también, Sí, una claro. mezcla de Diosa y No, Pantera. Y sobre todo con criterio. Eso, Que es porque lo que- no es la locura nomás de hacerlo, claro, ¿verdad? que es lo que tiene, por ejemplo, que tiene Yoayu, porque tiene ahí a 4 grandes instrumentistas, Totito, Bruno y Giovanni Primerano, que yo creo que ¡Wow! es lo más grande que surgió en muchos Yo le vi a un años. concierto a Giovanni cuando tenía algo así, un 16, 17 por ahí. Sí. Así, ¿viste? Así me quedé, con la mandíbula abajo. Impresionante ese pibe. Yo vi Bueno, ya no es pibe hoy, ¿verdad? Vi un estudio de piano de él, una vez me fui a ver en Dracena, creo que tocó él. Un estudio de piano, o sea, No para. como solista, ¿verdad? Y fue increíble. O sea, fue el concierto más completo que vi en mi vida, era él solo en el piano, o sea, Sí. increíble. No, pero hay, ahora que hace poquito nada más fui al teatro de vuelta también, ¿verdad? Con una obra de jóvenes, escrita por jóvenes, ¿verdad? Sobre política y sátira. Estoy muy impresionada con todo lo que está haciendo el arte paraguayo, digamos, en todo esto, ¿verdad? A nivel música, a nivel artes escénicas y compañía. Así que pronto voy a descubrir también lo que es escultura y compañía. Pero no le estamos dando tanta bola. Eso a mí me causa también mucho. Me preocupa también, ¿verdad? Está justamente Miriam Pacua también con nosotras acá, productora. ¿Cómo sentís un poco también este ámbito del arte Buen en día, líneas Jamie. generales? Sí, lo sentimos Actual. todos. O sea, yo estoy incursionando en el mundo de la producción. Voy de la mano de Ricardo por primera vez, ayudándole a organizar los proyectos y los eventos. Pero de manera personal yo te puedo hablar como soy arquitecta, soy ambientalista, soy ecologista, soy mamá. Entonces la preocupación es generalizada en muchas de las disciplinas que tienen que ver con la construcción de nuestra identidad. Estamos bastante flojos. Sí. Si ampliamos más el panorama nos vamos preocupando más. Pero creo que siempre la impronta es trabajar sobre ello desde donde estemos, desde el lugar desde donde estemos, ¿verdad? Como mamá, como arquitecta, siempre la preocupación es lo que nos tendría que mover, no solamente para tirar piedras para aquí y para allá, sino proponer ideas, proponer proyectos, llevarlos adelante. Esto que para nosotros fue un sueño, el año pasado, Estación Guarania, 12 estaciones, de aquí a Encarnación, búsqueda de jóvenes. Hermoso. Era un sueño y decíamos con Ricardo, vamos a ponernos las pilas para que los sueños se conviertan en proyectos y los proyectos que se hagan una linda realidad. En eso estamos con Estación Guarania, que realmente abarca diversas cuestiones. La música siempre está relacionada a muchas cosas. A través de la música uno cuenta su universo, qué es lo que en esta generación está ocurriendo, qué es lo lindo que te pasa cuando tenés 20 años en el 2022, ¿verdad? Y qué es lo malo que te pasa, qué es lo crítico, ¿verdad? Hoy lloré como una bebé cuando vi las noticias. No acostumbro a ver, pero como estaba mi papá en casa y es el que ve noticias, vi algo atroz, ¿verdad? Que ocurrió en Ciudad del Este, que le apuñalaban a un chico. Y yo le decía a Ricardo, parecía, no sé, un cataclismo. Un chico drogado cruzándose en la calle con la antítesis de lo que él no pudo ser. Era un chico que se iba al colegio, de 17 años. Y lo apuñalaron 9 veces, porque sí. Esa es la realidad. Y esa es la realidad de nuestra sociedad. Y de esas cosas hay que hablar. Y de lo bueno también, porque es muy esperanzador lo que decías. Es muy lindo ver la evolución positiva que tiene el cine en nuestro país. El teatro, la música. Nosotros estamos sorprendidísimos, por eso queremos darle visibilidad a los jóvenes. Y queremos darle realmente el pedestal que se merecen los chicos de Asunción para afuera. Sí. Y ahí tu mensaje, Ricardo, porque vos tenés tantos años en este ámbito. Si tenemos que hablar de etapas, por ejemplo, el arte pues sobrevive nomás lo en Paraguay. Es así nomás, hay que ir a golpear puertas, hay que ir a sacudir todo, o hay que ir a... Es así. ¿Cómo es lo que hacen?
Mira, yo aprendí una cosa una vez. Maneco Galeano me dijo una vez que Ay, grande. el artista tiene una sola función, crear. No importa si hay dictadura, si hay democracia, nada. Y me dijo una cosa fantástica. Yo solamente 2 veces me crucé con él, en 2 ensayos de juglares. Y me decía que después repitió en una entrevista con Teresita Torcida, que era una gran actriz de teatro, que tenía una radio también. Decía, el artista no tiene que hacer lo que el público quiere, el artista tiene que hacer lo que siente. Y el público va a decidir si le gusta o no. Yo creo que ese es el camino de todo artista, ¿verdad? Hay que producir, hay que trabajar. Y después, bueno, si pasa lo que pasa siempre, ¿verdad? Que tenemos que remar contra la corriente a veces, bueno, estamos acostumbrados. Si en la época de la dictadura pudimos hacer discos y pudimos escapar a la censura, hoy también podemos escapar a ciertos cánones de la cultura de afuera, de las culturas enlatadas que te imponen. Más difícil. Eso te iba a preguntar, Sí. porque la dictadura, yo recuerdo, yo te tuve de profesora César Cataldo, y él me dijo en algún momento de Ñamandú, ¿verdad? Cuando formaban este grupo, ustedes traían música del campesinado paraguayo, cantar esas músicas no eran para nada bien vistas, pero el público les seguía, el público los quería, el público los necesitaba a ustedes, pero el régimen no. Y después entonces empezó el corralito, ¿verdad? Tengo entendido, donde ya no se le tenía que contratar a ustedes. Así era. Y teníamos, me decía mi profesor Jamie, comíamos arroz hervido. Así era. Pero no, íbamos a bajar el costo de nuestro caché. Sí, y nos íbamos también a negociar lo del repertorio. Porque era nuestra tarea en ese momento, ¿verdad? Y yo recuerdo que se acercó, por ejemplo, un sello que era la Sony, que quería cambiarnos el nombre y quería cambiarnos lo que íbamos a cantar, ¿verdad? Y estuvimos a punto, ¿verdad?, de firmar un contrato de 32 cláusulas, donde 31 eran para la Sony y 1 era para nosotros. Y decidimos no quedar con la Sony en un momento en que, como vos decías, estábamos muy necesitados de dinero y decidimos que no. Y hoy, bueno... Yo no me imagino más que eso es menos difícil de lo que es ahora, ¿verdad? De lo que está... Te juro que era menos difícil a pesar Contamen de a todo. cómo puede ser eso. Y era menos difícil porque ahora hay una cultura impuesta desde los centros de poder. Sí, me estoy pareciendo a Ticio Escobar ya. No, pero me gusta. Eran los derroteros que lastran. Nada, Quiero y entender. que digo que esas culturas impuestas, ¿verdad? Y que están incrustadas en los medios de comunicación y que hacen difícil que se visualice esto. Por ejemplo, lo de Chino, ¿verdad? O lo de Paula. ¿Por qué? Porque si tiene los elementos de la cultura universal. Pero hoy parece que se escribe y se hace música para los idiotas. Y ese es un problema. Ese es un problema grave. Que tengamos que dejar... y nosotros tenemos referentes musicales muy importantes en todos los géneros musicales. Si yo le pudiera hacer escuchar a mis hijos a Led Zeppelin, Supertramp, a Pink Floyd, y le pudiera hacer escuchar a la vez también a Beethoven, a Bach, y le pudiera hacer escuchar a Mercedes Sosa y a Silvio Rodríguez, su mundo se ensancha, porque él tiene que entender el mundo que está viviendo para poder proyectar lo que él quiere y su propia voz más adelante. Pero si no hay una base, estás como a la deriva. Eso es lo que pasa. Hoy yo no coincido, por ejemplo, un arpa que se toque sin pasar por el legado de César Cataldo, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y hoy ves a artistas como Son importantes los referentes, ¿verdad? Alcide Ovelar, mismo los hermanos Corbalán, ¿verdad?, que tocan con la impronta de César. Y no le fue fácil en su época. Tampoco. No, porque la gente quiere escuchar, nomás le decían, ¿verdad? Sí. No, la gente quiere escuchar tan. Y él venía y digitaba el arpa, recorría todas las 36 cuerdas de una manera magistral. Claro. Y hoy se entiende eso. Le pasó a Mangoré, Sí. le pasó a José Asunción Flores, Claro, a todos les pasó. O sea, en síntesis, este mensaje para la gente que está empezando, digamos, o que está ahora ya embuida, a los periodistas también les diría lo mismo, ¿verdad? Que no se desesperen, ¿verdad? No.
Y, Yo y- creo y que que sepan sobre todo qué es lo que quieren. Sean ¿Verdad? fieles a lo que están haciendo, a lo Exactamente, suyo, sí. ¿verdad? Si querés entretener o querés ser un cronista de tu tiempo, querés dejar un legado, querés dejar un mensaje o solamente el entretenimiento y pasar el tiempo. Esas son preguntas que hay que hacerle a los chicos. No, y que está bien eso que decís, Cielo, porque en realidad uno tiene que elegir lo que quiere ser. O sea, yo no estoy en contra de la gente que quiere hacer canciones para pasar el tiempo, pero es su opción. Claro. Con tal de que no me digan a mover el culo y todas esas boludeces. Contra la ¿verdad? pared. Sí, esas que denigran y que hacen de la mujer un objeto, ¿verdad? En este momento en que en realidad muchos de nosotros tenemos que rever nuestra cultura, sobre todo los varones, ¿verdad? Porque yo camino por la calle tranquilo a las 10 de la noche. Pero una chica a las 10 de la noche tiene que mirar por atrás, adelante, al costado. Y nosotros nunca nos pusimos a pensar eso. Todo lo que está pasando hoy, ¿verdad? En el ámbito, ¿verdad? Con este tema de la reivindicación, ¿verdad? Y nosotros no podemos quedarnos atrás si somos inteligentes. Y si somos sensibles, hay que acompañar ese proceso, ¿verdad? Y dejar de lado muchas de nuestras actitudes. No puede ser que solamente Paula sea, que sea, y encima seguramente es resistida, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Y hay otra gente, por ejemplo, hay una contrabajista que está en la orquesta sinfónica, trompetista. Antes había un grupo de rock que se llamaba Avalon, Sí. que eran todas chicas, ¿verdad? La Está primera- Yuyu, que es una crack. Yuyu, que es sí, una crack. cierto. Y la primera que dirige la orquesta sinfónica también, Por ejemplo, ¿verdad? La ¿verdad? directora de la orquesta Y puedes sinfónica. creer que eso se da de manera natural, porque Ricardo tiene un pensamiento y una ideología muy, muy abierta, muy aperturista. Sin embargo, armábamos nuestra lista de invitados para la gira, porque tenemos invitados profesionales para moverle un poco a los chicos, para que se animen, ¿verdad? Para que vean que hay un campo, hay puertas abiertas, hay lugares que deben ser tomados por ellos. Y hacíamos la lista y yo le digo, no, pero hay tantos hombres. Claro. Esta lista va a ser la mitad más uno de mujeres. No me importa si no tienen todo el talento todavía, pero hay que darles el escenario y hay que darles el micrófono. Pero todo el mundo creció así. Claro, se Claro, naturalizó eso. Todo el mundo creció, ¿no? En el sentido que todo el mundo Empezó. necesita espacio para que los que están atrás y están como dudando sepan que van a encontrar un espacio. Y puede que a lo mejor encontremos gente que todavía no tiene el talento que vos requerís. Pero si vos abrís los espacios, mucha gente se va a animar. Y esa es la idea. Para colaborar para que los espacios se abran y se pueda sentir uno a gusto, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos con este proyecto, nosotros no estamos trayendo ninguna fórmula. Lo que queremos es compartir con la gente. Porque yo no quiero ya enseñar, yo no voy a enseñar nada. Yo no quiero enseñar nada. Yo quiero decirle a la gente cómo yo soy y cuál fue mi experiencia. Y si le puede servir, le sirve. O si puede decir, yo no quiero ser como Ricardo, fantástico. Yo quiero ser de manera diferente. Y bueno, por lo menos sirve para eso, ¿verdad? Pero, Claro. pero estar ahí y compartir. Por eso tenemos también... Hablamos de la importancia de las palabras, de las denominaciones. Y poner en el afiche que va a ser un taller, una conferencia, un encuentro. Nosotros decíamos, esto se tiene que llamar de manera diferente, porque está concebido de una manera diferente. Nosotros queremos escuchar la historia de los chicos, visibilizar sus talentos, alentarlos, ¿verdad? Entonces se llama Diálogo de Saberes Musicales. No nos Qué vamos a hermoso enseñar, nombre. sí, no nos vamos a enseñar nada, como dice Ricardo, sino Vamos a a aprender. sentarnos en un círculo a escuchar y hacer uso de la palabra. ¿Y cómo va a ser esto? Ya directamente si uno quiere participar o como... Nada, los chicos que se enteran de Estación Guarane tienen que saber que los estamos buscando. Sobre todo si tienen alguna sensibilidad y algún acercamiento a la música popular, específicamente a la guarania. ¿Tienen que ser ejecutantes de algún instrumento, cantautores? Pueden escribir, pueden ser chicos que están escribiendo, ¿Hay cantautores. una determinada edad? No, No hay. ¿Seguro? no. Ay, qué-
No. Ay, bueno, no. Eso también discutíamos. ¿Y qué es búsqueda de jóvenes? Y decíamos 30. Y yo le decía, no, poné 35, porque yo tengo Claro. 39 y me siento súper joven. Ultra y voy a seguir joven, nos siendo sentimos joven. Entonces le digo, nosotros. y bueno, y pone 40. Y bueno, y si hay el de 45, y nada. Y si se siente Basta joven, la miércoles, la verdad. Vos Pero sabés es que- encontrar pues eso Claro. otra vez. Y hay muchos que estaban todavía esperando, digamos, esa oportunidad. Y cuando te limitan la edad, bueno. es Y todo un tenemos tema. muy buena, hicimos muy buena prensa y hay muy buena predisposición de todos los compañeros de parte de ustedes. Nosotros estamos muy agradecidos porque lanzamos Estación Guaraní la semana pasada, hicimos una conferencia de prensa, empezó a salir en las redes y ya Ricardo tenía en esos días como 10 guaranías que le pasaban al WhatsApp Ay, qué hermoso. para cantar, para ponerle música. Entonces Me encanta cómo está evolucionando esto, Ricardo. En Claro serio que te digo, sí. porque aquella vez que fui a verte al teatro municipal y que entraba uno detrás de otro, los jovencitos que están haciendo música, viste así algunos, voy a cantar con Ricardo, y se le nota de repente, porque cuando estás nervioso hasta el timbre de voz te empieza a vibrar de repente, y eran buenos cantantes, gente del rock nacional, gente que estuvo en rojo, gente que estuvo, no sé, a Ricardo le tiembla la voz todavía. todavía. Sí, cuando se va, emociona. no, cuando se va al súper y llega y se olvida de algo. Entonces le digo, ¿no había queso rallado? Vos sabés que no había, me dice. En todo el súper no había ni un queso. Y ahí le tiembla la voz. Ahí le tiembla en todo el que Hasta muy el que bien. tiene más experiencia. Y vos Exacto. sabés que nosotros Pero que tenemos... cuando iban subiendo nomás, a mí me impresionaba eso, ¿verdad? De que él los esté llamando, esté interpretando las canciones de ellos, y hoy se da otra vez una situación. Esto fue como hace, no sé, 4 años, 3, 4 No, años. más ¿Más ya? Sí, más. No, para mí siempre soy joven, pues. Más porque en realidad yo recuerdo que una señora de, ponele 72 años me dijo, ¿cómo pico se llama ese primer grupo que está ahí? Era muy simpática la señora, ¿verdad? Guaireña parece. Sí, ¿Cómo pico pico lo que se llama? Me dice, ¿cómo pico lo que se llama? Porque me hizo un lifting con el sonido, me dijo lo, porque Ay. era flow, ¿verdad? Ah, Flow. Se me quedó la cara así porque viste. y ese, viste, ese es el código del rock and roll, ¿verdad? Y como una señora de 74 años, ¿verdad? Puede sentir una cosa así y no es de ese mundo. ¿Por qué? Porque el Flow es un grupo Paso. y es un grupo emblemático en lo que hace, ¿verdad? Y cuando eso estuvo también, ¿cómo se llama? Paico, el de Bohemia Urbana Sí, también, uno de los Cachiporro. Sacher. Sí, uno de los Sacher. sí. Uno de los Sacher, Jaime. Jaime. ¿Quién más estuvo? Portillo también le llamaste. Sí, a David. Portillo, que tiene lindas guaranías, dicho sea de paso. Sí. Hay una que me gusta mucho. Y así, ¿verdad? Entonces, empezaste hace muchos años ya con esto de traerle gente joven. Desde que, no sé, escribió una carta para usted, el creador de la guarania. Sí. Hasta esto, tenemos que honrar ese legado. Sí, porque escribió la carta realmente. Está por ahí por internet. Es impresionante la visión de Flores sobre... Porque decía que los jóvenes iban a cambiar el mundo. Y eso es siempre, no es ahora, siempre. Por eso cuando una vez me fui a ver un concierto que me pidió mi hija, vamos al concierto de Nati Ruth. Y como mi hija como diciéndome, "Che, pero a vos qué te gusta esto". Sí, viste que a veces uno habla con tu hijo y no sabe lo que te gusta, ¿verdad? Así pues. Ay, sí. Y estoy echando todo ya. No te preocupes, la emoción. Y así pues, ¿verdad? Entonces nos fuimos nosotros y estaba Patrick y empezó a tocar, la gente a tocar y me decía, pero vos te gusta esto. Claro que me gusta, le dije. ¿Por qué no me va a gustar? En el mundo se divide en buena música y mala música. Gracias a Dios. Por suerte, ¿verdad? Sí. Y vino el compañerito y me dijo, me hizo un chiste así como, vos sos ya medio jovato para estar acá. Y le dije, mira, te voy a explicar una cosa, sentate ahí. Nos sentamos en la silla y le dije, nosotros inventamos el sexo, droga y rock and roll. Mi generación, así que no me va a venir a decir qué es, ¿verdad? Sí. Y la verdad que en realidad esa libertad de todos esos grandes músicos que
desde los Beatles, pasando por los Rolling y todos los otros grandes de la música universal que nos sirvieron a nosotros para devolverles al mundo, ¿verdad? Ese mundo sonoro de manera diferente, como hace el rock argentino, como hacen otros, ¿verdad? Como hace la bossa, como hace devolverles a los centros de poder su música, pero ya con nuestra impronta. Es genial porque es una lucha cultural de la que nosotros, es cierto que es desigual, pero nosotros estamos ahí produciendo cosas como Piazzolla, sí, señor, como Tom Jobim, como Chico Buarque, como un montón de gente que hace que esta batalla de géneros y de ideas sea fructífera para la humanidad. Finalmente la guarania por eso también va a ser patrimonio de la humanidad, porque en realidad tiene todos los elementos: solidaridad, ayúdame, Miguel, hermandad, hermosas notas. Hermosas notas. Claro, no me hace identitario. Esto la de la identidad. De la cuestión de generaciones, decía Mafalda una vuelta, ¿verdad? De un señor que pasaba y le veía a un hippie. Esto es el acabose, ¿verdad? Decía el señor. Y ella le corregía, le dice, esto es el acabose del empezóse de lo que continuóse con ustedes. Y algo así más o menos. O sea que toda persona que tiene 60 para arriba, bueno, si es que no está imbuido en lo que pasa también hoy por hoy, o si se queda atrás, va a tener nomás lo de esa actitud. O sea que me parece. Una experiencia en un lobby del hotel, en uno de los hoteles en La Habana, estaba hablando así con la gente joven, Gabriel García Márquez, y lanzó una frase tan espectacular, digna de los genios. Cuando le preguntaron sobre la juventud, y él dijo: joven es aquel que no supo subir al tren de sus hijos. Viejo. El que supo subir. Sí, el que supo subir al tren de sus hijos. Sí. Tal cual. Es genial, como decís. Claro. Bueno, entonces, ¿para qué nos preparamos? ¿Cómo están las fechas con respecto a esto? Mañana también tienen una presentación. Mañana arranca Estación Guarania. Lo hacemos en la estación del tren del ferrocarril, la estación central de Asunción. Entrada libre, gratuita, 20 horas, con invitados especiales. ¡Qué hermoso! Seguimos el mes que viene con fecha a confirmar en Luque. Estamos allí en septiembre. En octubre estamos en Areguá y en noviembre en Pirayú. Así vamos con Estación Guarania hasta el año que viene. Terminamos en agosto. Queremos hacer un cierre fabuloso en Encarnación. ¿Y para cuándo más o menos está sería el cierre? En un año. ¿En un año? En un año. Un año hacemos... Sí. Una estación por mes. ¡Qué ganas de ir a todas! Sí, con la itinerancia de los diálogos de saberes con los jóvenes. En este caso empezamos en Luque. ¿Y los diálogos en qué momento se dan? Se van a dar a lo largo de esta gira, de esta gira fantástica. Vamos a hacer en distintos lugares, en 6 lugares vamos a hacer los diálogos de saberes. Me encanta. Sí, porque el tema es presupuestario también. Sí. No vaya a creer que... Sí. No me imagino, ¿verdad? Pero por eso lo primero que te preguntaba al respecto, ¿verdad? Sí. Señor Ricardo Flecha, sos tan capo. Te agradezco muchísimo. Sí. Antes que me despida... No te voy a despedir todavía. Bueno. Quiero que me cuentes. Bueno, pero contame vos primero. Pero mañana está como invitado gente en camino que por primera vez va a cantar guarania. ¡Epa! Nunca cantaba en guarania. Después está Ulises Silva. ¡Ay! Ese. Chuchuchu. El backtón de mi sí, Ulises. Y después va a estar Ana Benítez, que es una paraguaya que estaba estudiando música en la Universidad de Moscú y que va a cantar también. Así que vamos a tener como una cosa como... ecléctica ya. Yaboray. Pero, ay, cómo me gusta el Yaboray. Y contame alguna anécdota, porque me preguntaba yo si el gran Ricardo Flecha, tan buen cantante, tan buen vocalista, técnico en sus cuerdas vocales, alguna vez, no sé, te falló algo, ¿verdad? Te subiste y cantaste y no te salió la voz, o venías de 24.000 conciertos. ¡Ah, hola gente, ¿cómo estás? Te quiero contar una simpática. Contame. Había venido al Paraguay el cuarteto Supay. Y vino con él un sonidista, Gustavo Díaz, que se quedó acá del Paraguay. Y fue el sonidista
Mala elección, por supuesto, de Gustavo, el sonidista de la gente del Nuevo Cancionero en plena dictadura. Ay, yo quiero trabajar con usted. Sí, sí, Famoso. sí, sí. Qué geniales El que tipo no son. tenía idea de lo que venía, No. ¿verdad? Ni esa policía de Kaki que le iba a aparecer, ¿verdad? Y Gustavo Díaz, yo venía de un training así, me acuerdo que en agosto, en un mes como este, tuvimos 43 actuaciones. Había días en que tocábamos en un lugar a las 7, otro a las 10, después a las 12, después. Y recuerdo que estaba reventado de la voz. Y al día siguiente teníamos que hacer un concierto en el Teatro Municipal. Opa. Y cuando me di cuenta que me iba a fallar la voz, o que me falló la voz, empecé a hacer así, mímica. Mímica. Sí, y a tocar el micrófono como si hubiera fallado. La pesadilla de Mitch de hace como... Y Gustavo corrió desde donde estaba, ¿verdad? Arriba para ver qué es lo que estaba pasando, pues yo había desenchufado un poquitito acá con la mano y así, ¡Quilombo! ¿verdad? ¡Qué Sí, quilombero! pero era yo el que ya no podía más cantar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las anécdotas. Y después Cuando te falla la voz. después las anécdotas de las letras. De que te olvidas las letras. Sí, no, eso es. Una vez tenía que tocar en el Centenario con pinche Cardoso Campo y Oscar. Y me dice Oscar, ¿cuántas canciones? 20. Y coloqué mi carpeta y 19 letras había. Y me dice, ¿y el último? No, pero si el último de taquito hago yo sé, hace rato que canto. Bueno, llegó la última canción, que era una canción de Teresa Parodi. Te juro, empezó la canción y me quedé en blanco. Y entonces era, en el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida si hace falta. En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida si hace falta. Doy toda la canción así. Y yo escuché que Pinchi le dijo a Oscar, si él no se calla, le vamos a dejar en bola, vamos a parar, porque ya era una cosa vergonzosa. Y no sabe que cuando terminó la canción, no sabe el aplauso que hubo. Y estaba Jesús Ruiz Nestosa, el crítico de ABC, y me dijo, te aplaudieron, pero por el coraje de seguir la canción. Es buenísima la anécdota. Y la situación más peligrosa, por ejemplo, esa que yo contaba al principio, supongo que no habrá sido moco de pavo, ¿verdad? De cantar ahí en clínica, desenfundar tu guitarra frente a todo. La más dramática. Pero la más dramática y peligrosa en la que estuviste. Te cuento. Miss Pedro Juan. ¿Por qué lo aman, bye? Maestro de ceremonias, Mario Ferreira. Se ha de acordar entonces. En un lugar que era cerrado. Y había un grupo, las mesas estaban ahí, estaban las candidatas a reina. Y resulta ser que estaba Fatia Mil. Sí. Y su candidata no era la más linda. Ay. Y entonces empezó a deliberar el jurado. Y nosotros teníamos que cantar 30 minutos nomás mientras el jurado. Y Mario vino, me dijo, sigan otros. Y le dije, no, si vamos a seguir, dice, van a pagar otros 30 minutos, una hora mientras deliberaba. Y había ya un ambiente en el lugar ya de... No sabes lo que era. Terminó lo de la 1 hora y viene el Real Mario y 15 minutos más. Bueno, pero no, eso no hay problema. Cuando tocamos los 15 minutos y yo me di cuenta que eso se descomponía, Sí. salimos por atrás, nos subimos al auto y me dijo, no vamos a cobrar. A mí no me importa cobrarle, yo quiero salir con vida. Cuando salimos... Los AK-47 iban cayendo. Cuando salimos de ahí y nos íbamos para el hotel, 2 camionetas, ¡fras! Cierran el paso. Se bajan 2 tipos armados y uno con una bolsa. ¡No! Y Cataldo era el que manejaba. Cataldo, sí. Dios Por el mío. vidrio. Y le abre César así. Y le dice, ¡May bajo! Y baja. Y agarra al tipo la bolsa y tira la plata que nos debían. Sin mediar palabra. Nos tiró el fajo de dinero de lo que nosotros habíamos... La media hora más. Sí, ¿no? ¿Qué? 1 hora y media más. 1 hora y media más.
Y nos pagó. Nos quedamos ahí, te juro, como 10, 15 minutos quietos ahí. Blanco, Blanco. papel. Sí, Empezó de vuelta mi vida, ¿no? sí, sí, sí. Sí, te juro. No me imaginé que esa iba a ser. Bueno, No. buenísima la anécdota porque terminó en final feliz, se puede decir, ¿verdad? Dentro de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que te cierren esos dos caminos. No, No, dejate no, hinchar. no. Ese fue el peor momento. Después tenemos otra más jocosa cortita. Tocamos Adelante. en San Pedro. Y había un señor que tenía sus dos hijos que tocaba el requinto. Richard Palma se llamaba. Y toqué primero yo y me dijo, vos te vas a ir ya. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, pues yo me quiero ir contigo. Y yo entendí que no tenía vehículo, ¿verdad? Por eso me estaba diciendo... Sí, te vas a ir. Y era el momento del EPP. O sea, en toda esa zona estaba el EPP. Entonces el tipo se acercó y me dijo, ¿vos te vas a ir ya? No voy a operar, no. Hasta que terminemos nosotros. Sí, le dije, pero no puedo operar mucho tiempo. Convencido que no tenían cómo. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo le voy a dejar acá, en medio del monte? Porque en realidad era un lugar... Retirado. Sí, retirado. Un lindo lugar, ¿verdad? Porque había mucha gente en el tinglado y todo eso. Lleno estaba, ¿verdad? Y entonces en un momento dado le digo yo, ya pasaba el tiempo, le digo, che, vamos pues será, le voy a apurar para que entre. Y ahí me dijo, yo tengo mucho miedo a irme solo. Me dice, yo tengo auto, me dijo. Y entonces le dije, no, pues tengo miedo de Magna Mesa que me salga por acá. A la pu... Tenía miedo, ¿verdad? No quería ir solo. Ni en auto, ni No, ni en en auto, ni nada, ¿verdad? No iba a caminar por el Tapepoí Y eso, tampoco, yo ¿verdad? le dije, calmate, le dije, voy, yo no tenemos un solo peso, a nosotros no nos van a secuestrar. Al contrario, por ahí pasan y nos dejan 1.000 guaraníes para el pasaje. Exactamente. No. Pedirle vos y que, ¿verdad? De tantos conciertos, bueno, Brasil, Bolivia, Argentina, qué sé yo. ¿Qué es la canción? ¿Cuál es la canción que más te piden siempre del acervo nacional, de la música nacional? Y son dos. Una es Recuerdo de Pacaraí y otra es Despertar de Maneco Galeano, que se grabó muchísimo, grababa mucha gente. Así que Esas son. esas son las canciones, sí. Y las canciones, en algunos lugares las canciones de Flores, India sobre todo. Viste que grabó, Nana Moscouri grabó una versión de India. Bella mezcla de Diosa y Pantera. Sí, y hay una versión de Mercedes ¿Ah, sí? de Despertar, donde le manda un mensaje al pueblo paraguayo, donde habla y habla, le nombra Flores y canta Despertar. Nada más y nada menos. Sí. Bueno, 2023 y con esto sí ya te suelto. ¿Escucha? Gracias por las flores, muchas gracias por las flores, Juan Manuel. Despertar, Maneco Galeano. Qué grande, Maneco. ¿Cómo se nota que hay argentinos que tocan la guaraní? ¿Escucha? Pero yo les voy a conseguir la versión original, la versión del 73, donde ella habla de José Asunción Flores con muchísimo cariño. Y es una pieza, esa grabación fue una grabación en cinta. ¿Ustedes se acuerdan que venía en esa cinta? Sí. ¿Verdad? Que pudimos rescatar. Y en realidad es una joya porque acababa de morir Flores. No hacía todavía ni un año que había muerto. La verdad que fue muy emotivo cuando llegó esa grabación porque era en medio de una dictadura. ¿A mí me contó un pajarito o tu vida podría ser llevada al cine? A Netflix. A Netflix, por ejemplo. Felipe Sí. Mi hijo del corazón siempre mira a la pared, ve todos los afiches y me dice, yo quiero ser cantante. Y después acota, pero millonario. ¿Verdad? Él vio que... ¿Pero es factible algo así? ¿Qué? Tu vida al cine, al audiovisual cuanto menos. No creo que sea tan importante en mi vida como para hacer para Netflix. Pero sí estamos preparando una documental, o un documental, como dicen, no se dice una, parece. Un documental. Sí que se Una llama película documental. 40 Sí. más 3 se va a llamar, porque 40 más 2 iba a ser y ya se fue el 2022. 40 más 3 realmente, sí, donde mucha gente... Yo tengo una particularidad, mucha de la gente que yo escuché cuando era chico, después terminé cantando con ellos. Ujú.
Y en realidad es un sueño que se hizo realidad. Yo cuando le pedí a Chico Huarque cantar una canción, él me preguntó qué, y yo le dije la banda, y él me dijo, ¿la banda? Pues yo hace 40 años no canto más. Como diciendo, me estoy harto de cantar la banda. Y le expliqué por qué. De que yo tenía 6 años y estaba enfermo. Y mi cuna estaba al lado de la cama, mi papá tenía del lado de la cuna uno de esos aparatos de giradiscos. Sí. Y me ponía la banda por el ritmo, ¿verdad? Y se me quedó eso en la cabeza y yo dije, bueno. Sonidos de tu Y infancia. un día le escribí, aparece Juan Díaz Bordenave en un concierto y me dice, ¿vos le hiciste escuchar ya esta versión a Chico? No, pues yo no le conozco a Chico. Dame una carta, yo le llevo. Y le digo, ¿y cómo vos le conoces? No, porque se casó con mi hija. La que la había. Se casó con mi hijo, era con Chico Díaz. Sí. Y así le llegó a él. Y La hija no, es que ya sé la primera escena del documental, pues ya sé. Él en la cuna, 6 años. Sí. Esa es la primera escena. Sí, Discúlpame, pero esa debe ser. Ahora, hay que encontrar un niño hermoso, que tenga la misma cabeza que tengo yo. El casting va a ser duro. Sí. Yo me imagino la lista de niños. ¿Por qué? Así que me dice Mercedes siempre me dice, nene, a mí me dicen que soy gorda e india. ¿Sabes qué te van a decir a vos? ¿Qué, Mercedes? Que no podés ser paracaidista. ¿Y por qué? Le digo, siempre vas a caer de cabeza. ¡Ay, qué desgracia! Bueno, por último, el Paraguay está entrando a otra nueva etapa próximamente, 2023, nuevas elecciones y todo. Históricamente, el joven ha sido ninguneado en las elecciones. Tenemos 2 millones, gran porcentaje de jóvenes en Paraguay. ¿Se va a repetir siempre la historia de la ninguneada? No. ¿Esta es la etapa? No. ¿La que se viene es? No creo que en estas elecciones, yo creo que no. Te escucho. Yo creo que no. Y porque creo que hubo un testeo hace poco en la plaza, en el 15 de agosto. Dice, independientemente de quién sea el abucheado. Por eso te digo, creo que la juventud está harta de la clase política. Pero los políticos te dicen, no se van a votar. A mí no me interesa ese sector. Sí, yo creo que en este hay demasiadas cosas muy fracturantes, como dice un amigo. Para todo esto que está pasando. Sí. No, sobre todo esto del vicepresidente. Lo significativamente todo. Sí, porque si bien es condenable la actitud de Estados Unidos, como siempre, ¿verdad? También nosotros permitimos que alguien de afuera venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Porque no hacemos tampoco nosotros. Y nosotros tendríamos que hacer ese trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo, en este país hay mucha impunidad. Y la impunidad es la que hay que condenar y la que hay que combatir, ¿verdad? Me parece que el que roba tiene que ir preso. Pero también no importa qué ideología política sea. La justicia tiene que funcionar y tiene que ser independiente. No puede ser que 125 tipos en el Congreso tengan que decirle nos tengan que decir a nosotros que fulanito y menganito tienen que ser los jueces. Porque entonces ellos están para rendir favores políticos a quienes les sostienen en sus puestos. En realidad tendría que ser una justicia independiente, ¿verdad? Un sorteo, cuanto menos, Lo mismo. A mí me da todavía escalofrío cuando escucho en mis oídos. Tengo todavía cuando le pregunta Humberto a Tito Saguier si hay argumentos posibles para la destitución de Fernando Lugo, y dijo algo que fue realmente doloroso. Dijo, hay los votos. Hay los votos. Sí. O sea, no importa el resto. No importa si el argumento es válido o no es válido. Sí, es constitucional. Sí o no es. Pero históricamente, cuando Estados Unidos tiene una injerencia de ese nivel, con pinzas el tema. O sea, no da puntada sin hilo el tío Sam. No. Nunca. No, aparte, imagínate vos a la inversa. Imagínate que, por ejemplo, se vaya el embajador paraguayo y le diga en aquel entonces a Donald Trump, nosotros no estamos de acuerdo con que se asalte la Casa Blanca como se asaltó. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Ese evento del asalto a la Casa Blanca. Sí. ¿Qué pensás que le van a hacer al embajador de Paraguay?
vas a sacar pitando de ahí. Sí. Entonces nosotros permitimos que esas cosas pasen. O sea, yo creo que hay que diferenciar bien eso, ¿verdad? Me parece que la actitud de Estados Unidos es realmente vergonzosa. Nosotros tendríamos que arreglar nuestros asuntos nosotros, ¿verdad? Y castigar nosotros a quienes nosotros creemos que están en falta Pero con la sociedad. hacerlo de una Pero vez. hacerlo de Ese una es el vez, tema. ¿verdad? Y en ese punto tiene mucho que ver esa masa crítica de jóvenes. Por eso tiene que haber un cambio para el 2023 nuevamente, ¿verdad? Y que deje de truncarse ese cambio porque 33 años ya. Ayer dijo pasaron. Estigarribia en ese programa Polémica en el Bar. Estigarribia, Hugo, Hugo Estigarribia dijo algo que... el que renunció a la ANR, que no quiere saber pero nada. dijo algo que a mí me impactó, ¿verdad? Porque, viste, es el sincericidio. Ellos pues creen que la impunidad sigue, ¿entendés? Y hablan como si ellos fueran los dueños del país. Entonces dijo en un momento dado que la ANR volvió muy rápido de la llanura y que esa factura le pasan a Horacio Carter. O sea, no es que ellos reflexionan sobre el andar de tantos años del partido, no reflexionan, no les importa. La autocrítica. No, estamos con la guita es la que manda Claro, hoy por hoy. esa. Bueno, ahora sí te dejo en paz, querido Ricardo. Gracias, mi querida Miriam, también por traernos toda esta buena nueva. Y éxito es poco, pero van a caer los éxitos y no sé si los dólares y todo también, ¿verdad? Ahí de por medio, así las bolsas como cayeron aquella vez, mamá. Ese ya es el resultado. Ojalá, che. No, ojalá que no sé si vamos a ganar plata, como decía un amigo, ¿verdad? Pero que vamos a ser felices, Eso es lo lindo. Porque vamos a hacer lo que realmente queremos y soñamos, ¿verdad? Yo en realidad agradezco muchísimo la intromisión la injerencia de Miriam en mi vida, porque en realidad es una persona muy competente y en muy poco tiempo pudo adentrarse en estas cosas, ¿verdad? A veces yo le digo, mira, esta persona es de nuestra generación, y me dice, no, será la tuya. Está bien poner No los la puntos mía. sobre la I. No es la mía, ¿verdad? Pero en realidad esa vitalidad y ese proceso que tenemos como pareja se resumen también en lo profesional. Así que yo estoy muy contento con eso porque me empuja. Tenemos muchos proyectos y el proyecto que viene después, que se llama Guarani en la Travesía, que estamos hablando con Leo Rubín, porque va a empezar en el Pantanal y vamos a ir en barco hasta Buenos Aires, que es donde Flores empezó ese sueño, o sea, se hizo más fuerte ese sueño que empezó en Asunción. Y después tenemos el otro proyecto que también va a llevar adelante Miriam, que es Flecha Ecléctica, que son los íconos del rock pasados al guaraní y al inglés. O sea, no sé quién va a cantar en inglés, porque mi inglés es como el de Roberto Kennedy de Capusotto. ¿Se acuerdan? Bueno. Y ahí tenemos elegido muchas canciones, como Golpeando las Puertas del Cielo, algunas cosas de AC/DC que vamos a ir pasando. ¿Al guaraní? Al guaraní, sí. A la miércoles. Ya tenemos un productor a quien les tenemos que convencer, porque a él le gusta mucho el dinero, pero nosotros no tenemos, que es Patrick Altamirano. Él ya está convencido. La plata es lo que no hay todavía. No, pero se encuentra nomás hoy por Pero hoy. es un proyecto muy lindo, ambicioso. Es hermoso. ¿Verdad? Porque en realidad es acercar y es ponerse en digamos que de igual a igual con... Es un homenaje de nosotros los folcloristas a lo que hacemos un poco... Y es parte de tu espiral dialéctica también. Parece que se dio vuelta el tema. También porque escuchando rock. En los 2000, al inicio del 2000, el grupo de rockeros hacía un homenaje ¿te acordás? al folclore nacional con ese disco que fue auspiciado por la cerveza tan conocida que tomamos todos. Y así. Y hoy... Me gusta, por fin se dio vuelta la tortilla. Y en realidad con elementos nacionales, ¿verdad? Hay una anécdota que muy poca gente sabe. Yo supongo que esa anécdota de la cena de Freddie Mercury con Agustín Barbosa. Una vez le invitó a cenar porque Freddie Mercury escuchaba mucho el disco del trío Los Paraguayos. Sí. Y le invitó una vez a cenar. Y da nomás la casualidad de que como escuchó y le habló de algunas guaranías y polcas, da nomás muchísima la casualidad
que la parte más movida de Bohemian Rhapsody es un 6x8, donde Brian May toca la guitarra, que es en la parte del estribillo. No, pero Tenés que invitarle a Jamás contado por escuché su esa hija, anécdota por contado Dios, por no su me- hija Diana. Tenés que Por invitarle. Diana Barbosa, claro. claro, invitarle. Heredera de una voz impresionante también, dicho sea de paso, ¿verdad? ¡Wow! Bueno, no tenemos que ir. 59 minutos de las 11 de la mañana. Gracias, Ricardo Flecha. Gracias, Miriam Pacua. Estamos próximamente a encontrarnos. Y mañana. Mañana gratis. Ustedes saben lo que es gratis. Sí, es más Vayan rico. al Ferrocarril Es más gratis. rico. Gratis. 20 horas. Gracias, gente. Son unos capos. Muchas gracias. Esto fue el Quid de la Cuestión. Hasta mañana.